¿Qué tal, amigos de Detrás del Podio? Bienvenidos al Gran Premio de Países Bajos, donde ya tenemos campeón del mundo 2025, Oscar Piastri, que se lleva la victoria gracias a que hizo un tremendo fin de semana en términos de clasificación, obviamente, y la carrera hizo un gran chelem, un gran slam, ¿cierto? Lideró todas las vueltas, la pole y no me acuerdo las La otras vuelta dos rápida. situaciones, la vuelta rápida también, así que se llevó todo y con la rotura del motor de Lando Norris, ¿cierto? Esto deja 34 puntos de diferencia entre los dos, por lo tanto, esto significa que Lando Norris al menos tiene que ganar 5 carreras de aquí en adelante con Oscar segundo, como para recién empatar el Mundial con 9 fechas que nos quedan. Algo que no hemos visto esa consistencia durante el Mundial, por lo tanto nos lleva a decir que Oscar prácticamente podría ser campeón, pero los fierros fallan y tal como le pasó a Norris, podría pasarle a Piastri. Pablo, ¿cómo viste esta carrera? Una carrera que además fue muy intensa en términos de safety car, situaciones de carrera y que incluso lo vimos en los libres. Pilotos que parece que las vacaciones les hizo bastante bien y se olvidaron de cómo conducir. Hola a todos. Primero que todo, efectivamente pareciera ser un punto de quiebre y en el que podríamos empezar a pensar, ¿cierto?, que Piastri ya con esto asegura el campeonato. Si bien, claro, tú dices 5 carreras es difícil, pero ojo que Norris venía ganando 3 de 4. Si de hecho Norris venía remontando bien y estaba haciendo más encima el mejor fin de semana, ya que estaba ganando todas las Todas las libres. libres. Estaba Exacto. ganando en las quali y, o sea, bueno, no, ahí Piastri ya se le empieza a meter adelante, pero esperábamos, ¿cierto?, que en la última quizás Norris sacara eso, no lo pudo hacer, así que efectivamente puede ser punto de quiebre. O sea, yo me tiendo a pensar que al menos hay un 75% ya del campeonato que tiene Piastri en el bolsillo, salvo que, como dices tú, bueno, si el motor Mercedes le falló, puede fallar. No sé, no he visto cómo están en temas de penalizaciones, si crees tú que en algún momento van a tener que penalizar o no. La gracia de estos motores y los Mercedes en particular y que más de una vez sería muy difícil que penalice cada uno, pero eso, debería eso al menos equipararse. Así que efectivamente Piastri está ahí y lo que sí me sigue faltando es que ya tenemos un campeón y nunca tuvimos una pelea en pista y nuevamente no hubo casi pelea en pista. Quizás también por nuevamente un error de Lando en la salida donde se le mete a Max Verstappen, ¿cierto? Y le obliga a remar desde muy atrás. Yo esperaba O sea, sinceramente que este fin de semana fuera el que viéramos algo, que le pusiera el auto claro que encima, viéramos que viéramos algún acción, poco de acción. Así que claro. eso me sigue dejando sin, ¿cómo se llama? Me sigue faltando en esta pelea. Yo creo que el ver la pelea en pista, yo creo que nos la vamos a perder durante este año. A lo más podríamos quizás ver una, porque finalmente tenemos que contar que Lando Norris va a salir mal. Y ya aprendió a salir desde la pole y ya no está perdiendo en la primera curva, así mantiene la salida. Pero cuando sale de más atrás, en las últimas carreras, cuando sale segundo, tercero, lo pasan fácilmente y el tipo no arriesga porque tiene que sumar, tiene que llegar y sabe que va a llegar igual al segundo lugar con ese Exacto. auto. Porque es un auto espectacular el que tiene el McLaren hoy por hoy. La verdad que las últimas evoluciones dejaron un auto mucho más estable de lo que las evoluciones de Red Bull o las de Ferrari, que no han dado resultados, o las mismas de Mercedes. Por lo tanto, el McLaren mantiene ahora sí ya una ventaja mucho más estable con respecto a los rivales. Max Verstappen puso neumáticos blandos contra unos usados de McLaren y era una locura como Piastri en una vuelta ya lo sacó del DRS. El auto es muy bueno, al menos en Zandvoort era muy bueno. Vamos a ver ahora en Monza, que es un circuito muy especial, que es de baja carga aerodinámica, que McLaren ahí no es tan fuerte. Vamos a ver cómo se comportan también un Red Bull, que sí lo vimos fuerte en algún En circuito de ese Spa. estilo, por ejemplo. Por lo tanto, ahí debería haber batalla. Pero Lando Norris ahora viene de atrás, aún más atrás. Está a 34 puntos de atrás, no puede tirarle el auto encima a Oscar Piastri, no puede Exacto. cometer ningún error en carrera. Por lo tanto, cuidado va a tener Norris si que quiere pelear el campeonato y llegar con alguna opción. En Monza va a salir 10 puestos penalizados por el cambio de motor. Vamos a ver si puede clasificar adelante. Si clasifica 12, 13 o 14, esa remontada se va a dar. Pero ¿hasta qué punto va a llegar? Eso también va a ser interesante de ver el próximo fin de semana. Pero pelea en pista, al menos en Monza, no deberíamos ver. Vamos a ver también cuándo penalizan a Piastri, porque ese motor también lo van a tener que cambiar. Ya McLaren tiene los 4 motores eh, usados, por lo tanto, probablemente o van a bajarle un poco la potencia para alargar la vida, o directamente en algún otro circuito penalizan a Piastri para cambio de motor.
no me extrañaría que Monza podría dijeran ser, ¿o no? Que penalicen que los dos. Monza los penalicen a ambos y ambos salgan con igualdad de condiciones en este circuito, dado que permite Exacto. adelantar y permite remontar fácilmente. Pero después viene Azerbaiyán. Creo que también es una buena oportunidad de penalización también, que es un circuito que también te permite adelantar y que tiene rectas largas y con un motor nuevo tienes Sí. mucha más velocidad punta. Algo que Norris de otra forma bromeaba con Verstappen en su momento en la rueda de prensa posterior, donde le decía, sí, bueno, voy a tener motor fresco y vaya a volar, le decía Max. Entonces ahí se estaban un poco las bromas. Así que nada, pero yo creo que pelea en pista va a ser difícil y sobre todo hasta que, lo que habíamos dicho antes, hasta que McLaren gane el campeonato de constructores, que ya está muy cerca después de este doble DNF de Ferrari. Pablo, vámonos a la parte Uf. dolorosa que te toca a ti, que fue un desastre. Había partido los libres bastante mal Ferrari, muy perdido, pero de ahí recuperó ritmo, clasificó bastante bien, no, no Sí. obviamente en la pole, salvaron los muebles para como venían, y después en carrera venían haciendo un buen manejo con un Leclerc bastante agresivo y que estaba ahí, estaba para estar un cuarto, un tercero, pero Ferrari equivoca en esa entrada de Leclerc para defenderse de un undercut de Antonelli, o la verdad sí había que hacerlo. Uf, la verdad está complicado porque obviamente uno se queda un poco con todo lo malo, lo que es el doble DNF, que efectivamente es pésimo. A uno fue muy distinto, así que no sé, partiendo un poco por el de Hamilton, donde vimos un Hamilton llegar, se le dio un poco de mejor ánimo, se le vio un poco cierto, quizás las vacaciones sí le habían hecho bien, este tema de la resignación que venía, se le vio un poquito mejor, y efectivamente estaba teniendo un buen fin de semana. Recordemos que en clasificación le estuvo ganando a Leclerc todo el fin de semana, excepto en la última vuelta, donde Leclerc obviamente hace gala de su manejo en quali, pero aún así era buena noticia que la diferencia ya era menor. Un poco los analistas ya más técnicos, ¿cierto? Están diciendo que efectivamente Hamilton estaba siendo más agresivo al usar el auto, que una cosa que le costaba por la falta de confianza, ¿cierto? Que Leclerc sí la tenía. Entonces estábamos viendo una buena progresión y efectivamente en pista Leclerc había logrado pasar a Russell de un principio, pero Hamilton venía pegado a Russell y efectivamente lo que esperábamos es que en algún momento pudiera pasarlo. Ahora, justo se dio, ¿cierto?, el problema de que comete un error. No sé si finalmente habrá sido por la pista un poquito húmeda, simplemente se salió un poco de la zona, lo que fue terrible porque perjudica a Leclerc, que había entrado justo antes a hacer la parada, como tú dijiste. Yo creo que podía ser una buena idea. Al final yo creo que él le quería hacer más el undercut a Hadjar, a quien no podía pasar, porque Hadjar estaba haciendo una muy buena carrera y se defendía muy bien. Entonces Leclerc entra para tratar de hacer ese undercut y en esa Hamilton DNF, todo el resto obviamente entra pit. Leclerc pierde esa ventaja, queda atrás de Russell y ya se empieza a complicar la carrera para todos. Después ya obviamente el accidente de Leclerc, sabemos que, bueno, termina penalizando a Antonelli, una maniobra demasiado descuidada, yo creo que de Antonelli. Cuando un Leclerc efectivamente, como tú decías, estaba dando un espectáculo, Claro. estaba haciendo una buena carrera, yo creo que iba a ir a pelear a Hadjar y esa yo creo que hubiera sido también otra batalla muy, muy entretenida. La pasada que hace sobre Russell, Reja y todo, al menos nos da un poquito de ganas de ver carreras, si al final son el tipo de cosas que uno puede esperar, independiente de que se lo hubiesen penalizado o no, tú decís, bueno, este tipo se está jugando por un par de puntos, efectivamente no es lo mismo que estar peleando el campeonato, te puedes dar un poquito esa maña de arriesgar y yo al menos Claro. la agradezco. Así que triste porque en el fondo no se sumaron puntos, pero un poquito más esperanzado porque el equipo, no sé, logró avanzar algo durante el fin de semana y en particular ver a Hamilton más cerca de Leclerc, yo creo que es bueno para el ánimo general del equipo. Y por otro lado, me parece que se consolidan con respecto a ser el segundo equipo en términos de auto. Obviamente Max es este Un outlier, ¿cierto? Que outlier, está sí. ahí, que no debería estar ahí. Y por sobre Mercedes, que finalmente, claro, Russell clasifica bien, pero después en ritmo de carrera se cae. No logra mantener ese Mercedes un ritmo constante, bueno de carrera, con buenas tandas. Un neumático le cae mal y se van a pique. Vimos a Antonelli parar por blandos, vimos, nunca usaron el duro, por ejemplo, cosas de ese estilo que de repente el Ferrari lo tiene mejor, al menos en este circuito, y ahora vamos a ver Monza, que ahí claramente se abre el grifo del motor y vamos a ver también una clasificación bien interesante, sobre todo obviamente de Leclerc, que maneja muy bien, ¿cierto?, ese auto, y que debería
deberíamos verlo menos, al menos los tres primeros Sí. clasificando. Yo no espero menos, porque finalmente es una carrera que Ferrari siempre prepara y si hay que bajar el auto y buscar la penalización por la plancha desgastada, yo creo que también se va a buscar ese límite al máximo. Antes lo que se Entonces, hacía era es preparar un parte ala de, especial, el que realmente el resto lo que lleva es como el ala normal de baja carga. Ahora incluso se da claro. el lujo de preparar un ala solo para Monza. Para este año no sé si lo hagan. No he escuchado rumores de eso, solo lo del livery, pero claro, es una carrera donde se prepara y el mismo Hamilton ha dicho que en el fondo está un poco entusiasmado porque va con los hinchas. Una carrera que Hamilton creo que también para variar tiene como el récord de pole position, tiene como 7 en Monza, así que obviamente un circuito que igual conoce, ese punto es que es el auto con el que nos ha adaptado bien. Que también yo creo que él va a tener ganas de estar ahí. Y vámonos con la estrella, yo diría, del fin de Fin de semana, semana sí, sí. de la carrera y de la clasificación, que fue Hadjar con un Racing Bulls que clasifica cuarto y termina en el podio, gracias al DNF, cierto, de Norris, tal como dijo él, pero que se defendió increíblemente bien de un Leclerc que venía, tal como dijiste tú, venía peleando, venía batallando, quería ganar puestos, quería sumar puntos, quería demostrar, ¿cierto? Y quería correr Sí, finalmente. sí. Pero Hadjar lo mantuvo a raya, no hubo ninguna maniobra que fuese antideportiva o que de No, otra no. forma hubiésemos visto algún tipo Movimiento extraño. de movimientos extraños, ¿cierto? Una frenada, etcétera. La verdad que muy buena defensa de Hadjar y que incluso yo diría que no atacó a Max Verstappen porque es el segundo equipo y Max tiene que estar, está en su casa. Sí, La orden estaba clara. a ratos pareció eso, que Hadjar levantó un poquito para proteger a Max, que como dijiste venía con una desventaja de neumáticos, ¿cierto? De salida, entonces Además, tenía que hacerlos durar más. Así que efectivamente una muy buena carrera de Hadjar que nosotros ya, no sé en qué carrera específico, lo habíamos postulado el novato del año como en la cuarta, quinta, pero se lo así por cuando estuvo haciendo uno como las primeras carreras buenas, ¿cierto? Pero después de eso había entrado, no digamos que había caído, pero sí estaba, digamos, en un valle y de hecho había aparecido la figura de Bortoleto como el rookie estrella, ¿cierto? Que era el que venía como con más hype. Y de hecho venía perdiendo Hadjar con Lawson, que también estaba teniendo un buen revival, digamos, con el auto y obteniendo resultados. Entonces Hadjar estaba ya, digamos, en una etapa un poco más de valle de la temporada y se mete este carrerón, una clasificación, como tú dijiste, espectacular, tremenda. donde no lo esperábamos y después en carrera efectivamente logra mantener una buena posición. Todo estuvo un buen rato Leclerc tras de él en DRS, que sabemos que la zona de DRS una no es tan larga, si bien puede ser efectivo porque el aumento de velocidad es alto. Hadjar logró defenderse bien y también estoy de acuerdo en que logró defender un poquito a Max, tratando de hacer que Sí, sobre todo pudiera alargar su en el stint. primer stint, sobre todo, en un momento Max ya estaba a 11 12 segundos de los McLaren después Sí, de, no sé, 6 vueltas, era una locura, o sea, los McLaren estaban arrasando en términos de rendimiento con respecto al resto de los equipos y claro, Hadjar se mantuvo en ese segundo, 2 segundos, etcétera. Que me recuerda también cómo Norris también estuvo atacando a Piastri, acercándose a un segundo uno, un segundo dos, pero Piastri tenía el ritmo suficiente como para sacarlo de DRS y exacto. mantenerlo. Creo que tuvo una o dos veces DRS Norris y de ahí no tuvo mucho más. Podría quizás haberse visto al final de carrera, yo creo que quizás hubiese atacado un poco más Lando, pero al final no se ve esa batalla. Vámonos a los que, ya que estamos con Hadjar, vámonos inmediatamente. Yo creo que hay muchos candidatos Sí. a piloto del día porque hubo harta acción. Sí, esto bueno porque a ver, después tenemos, ya hablamos de que hay 3 de los top 10 que tuvieron DNF, entonces eso siempre, ¿qué es lo que hace? Permite que muchos otros agarren puntos. Además tenemos, cierto, a Kimi Antonelli que fue sancionado por el accidente con Leclerc. Después por Claro. límite de velocidad en pista, con 15 segundos, lo que le hace también bajar mucho. Entonces, si revisamos la lista de los puntos, tenemos, después Hadjar a Russell, Alex Albon, que ojo ahí también, Tremenda ¿cierto? carrera de, tremenda carrera Exacto. de Albon porque finalmente sale con una estrategia que le permite en el safety car lo aprovecha muy bien y además tenía a Sainz por delante y Sainz en una de las relanzadas, ¿cierto? Se toca con Lawson Con y ahí los viene toda esta polémica, ¿cierto? Del famoso reglamento que lo vamos a tocar en un ratito. Después llega Verman Verma que había salido de pit lane de último pit con, lane. con- con la estrategia inversa Tremendo. que en un principio también, o sea, imagínate que tenías adelante un Max saliendo con blandos, un montón de gente con medio, varios blando ahí, y los Haas con duros desde atrás. Y claro, el problema de los duros es que generalmente no aprovechas estas situaciones de safety car porque no puedes entrar a cambiar.
porque cierto, vas a perder en teoría la ventaja que hiciste por Claro. haber tenido un stint largo, qué sé yo. Así que se mantienen ahí los Haas en su estrategia bien, bien firme, y terminan con un Berman en séptima posición. Lo que es maravilloso porque, claro, Berman también ha tenido varios momentos buenos durante el año, había sumado puntos durante creo que 3 carreras seguidas o varias, después había dejado de sumar, así que lo vemos aparecer ahí un poquito más atrás. Ocon también logra agarrar el último punto, así que Logra hacer algo similar. muy buena carrera de los Haas. Y después tenemos a los Aston Martin, que prometían más Aston en un momento. En un momento vimos el día viernes una locura en España cuando Alonso termina detrás de los McLaren, e incluso entre medio de los McLaren, creo, Sí, en le una de gana. las sesiones. Entonces, era una locura en España. Se fumaron todo lo que pudieron fumarse y daban a Alonso por prácticamente ganador. Si es que los McLaren se tocaban, ganaba Alonso, le llegaba a la 33, ganaba en Países Bajos, etcétera. Y la verdad que fue un desastre de carrera, básicamente porque parte en el top 10, clasifica en la Q3, no logra clasificar bien, y de ahí para adelante Aston Martin, y aquí sí hay que reconocer lo que dice Alonso, es que cuando Alonso necesita una estrategia, Aston Es. Martin no está, no aparece con la estrategia. Algo O hay tienen la mala ahí que suerte, no, o tienen la o tiene mala suerte, con el pero call la verdad safety. que no le funciona a Alonso. Ese pit wall, la verdad que no está bien afinado, Mm. pero con Stroll hacen magia y aparece adelante. Yo de verdad que a mitad de carrera cuando vi a Stroll adelante dije, Sí. ¿cómo lo hizo? No entendía nada. Un Y stroke claro, que se había pegado aprovechó 2 veces el fin de semana antes. y que se había pegado 2 veces más encima. O sea, y clasificó, claro, porque ni siquiera clasifica, porque se pega. La verdad que no, inentendible, pero ahí está Stroll con una estrategia que finalmente termina dándole frutos y que le permite ahí a Aston seguir peleando. Me parece que es el sexto puesto de la clasificación de constructores, porque Williams está quinto y sigue quinto gracias a que Albon sigue remando y con un Sainz que sigue teniendo muy mala suerte. Entonces, ¿con quién te quedas como piloto del día, Claro, Pablo, sorry, de todos estos? simplemente para nombrar el último que puntuó, que uno que también venía sin puntuar hace mucho rato, que es Yuki Tsunoda, que bueno, ya lo dijo Checo Pérez, cierto que no lo hemos mencionado todavía, pero ojo que vuelve la Checo locura, que fue como miren ahí al segundo Red Bull que tiene 5 puntos, así que logró sumar ahí un par de puntos a Yuki. Pero sí, yendo al piloto del día, yo creo que hay que dárselo a Hadjar, obviamente su primer podio, una carrera muy buena, espectacular, y el resto, obviamente eh, un reconocimiento a Berman, en particular por la remontada, a Albon también, pero tampoco quiero dejar de mencionar a Max Verstappen porque hay que siempre agradecer esas ganas de poder dar el espectáculo, de salir con los rojos, decir me la voy a jugar por si acaso, por si en esa salida, imagínate, Lando se pone más nervioso y aparte de pasarlo se sale, y yo al de adelante le permito sumar más puntos, así que ahí también una mención honrosa al. Totalmente. Así que la verdad que buena carrera, nada que o sea, muchos incidentes que te terminan generando una carrera muy entretenida, me gustó mucho. El piloto del día, tal como dices tú, Hadjar, pero también mencionar el tremenda carrera de Piastri, un gran Chelem que finalmente no cualquiera lo tiene. Este es el primero de Piastri. La verdad que es súper difícil para saber del piloto del día. Piastri lo hizo todo bien, no se puso nervioso en ningún momento. Nuevamente de estas carreras que Piastri maneja a los hombres de hielo, ¿cierto? Pero se lo vamos a dar a Hadjar, que finalmente tiene el podio y que el primer podio rompe el trofeo y que en la celebración ojalá no hagan más de esos trofeos porque Sí. es el mismo de losa porcelana que se le rompió, ¿cierto?, a Lando Norris en Hungría, así que esperemos que no pase de nuevo. Pero se lo tomaron con mucho humor, la verdad que estaban muy contentos en Racing Bulls y merecido totalmente, desde Gasly del 2021 que no tenían un podio, ¿cierto? Así que, nada, totalmente merecido piloto del día. ¿Quiénes no corrieron, Pablo, el domingo? La verdad que Eh, está difícil. sí, está difícil porque al final muchos fueron perjudicados un poquito también por su estrategia o por estos como eventos, como que no nos veo alguien claro que de verdad no compitió en un momento. O sea, si vemos como los que terminaron muy atrás, como Bortoleto y Gasly, por ahí quizás voy a mencionar a Gasly solo, quizás para enganchar con el tema de que tuvo ahí con Colapinto, porque yo también se veo que se está dando mucho hate contra Gasly por una situación que para mí fue quizás también un poco más de manejo de pitwall. Gasly Sí, totalmente. termina muy atrás porque esta vez la estrategia que muchas veces hemos dicho que quizás a Franco no le ha dado, a Gasly fue el que salió perjudicado.
Y efectivamente tuvo que hacer algunos intercambios algunas veces, dejando pasar a Franco, que tuvo una muy buena carrera, ojo, un muy buen ritmo en un auto que sabemos que es complicado. Pero esta vez, claro, se ve al final una pelea donde está metido Gasly, obviamente que no quiere terminar tan atrás, con Ocon, eso sí termina perjudicando un poco a Franco. Pero eso, yo creo que se vieron metidos ahí un poquito por mala estrategia y que más que nada, por eso quizás se lo ve un poquito a Gasly, pero más que por el mismo, por el equipo, que no, yo creo que no supo resolver bien y esta vez, Sí, claro, totalmente de acuerdo. como hace que tiene que splitear estrategias y el que salió mal fue. Sí, totalmente ahí explicando lo de Franco, la verdad que buena carrera de Colapinto, estuvo a nada de los puntos con todos los DNF obviamente, pero aún así hay que estar ahí. La última parte del último relanzamiento estuvo a nada de cazar a Ocon, si es que obviamente, tal como dijiste, desde el pitwall le hubiesen dado la orden estricta a Gasly de dejarlo pasar. Pero claro, confusiones, no hemos visto las radios tampoco, pero tampoco probablemente no hay una mala intención de Gasly de dejar atrás a Colapinto. Acá en general de otra forma tienes que dejar pasar al compañero y no lo hemos visto en esa situación a Gasly nunca, al menos con Colapinto. Sí, lo hemos visto en otras situaciones con Ocon, pero es que con Ocon, ¿quién no Claro. quiere dejarlo atrás y Es ojalá que que se por lo estampe en el mismo te muro? digo, pues, cuando él me hacía viéndose ahí con Ocon, que Entonces, claro. Y yo, de los que no corrieron, yo se lo doy a Hamilton. La verdad que error de novato, yo lo dije en la interna, no me parece que se pegue contra el muro en una curva donde finalmente hace un radio de giro por fuera sí, prácticamente, pisa la pintura y se va contra el muro. Es muy de novato, la verdad que mal ahí Hamilton y que no ayuda en nada a la confianza de Lewis que termine con el auto contra el muro en una carrera que dentro de todo, tal como dijimos, se vieron como brotes verdes, ¿cierto? Este fin de semana de Hamilton, que ojalá siga así evolucionando, pero la verdad que le doy, no corrieron. Pablo, ¿nota de la carrera? le abro un 7, fue una carrera buena, entretenida. Eh, el doble DNF me hace ponerle punto menos, pero no, bien. O sea, un fin de semana que tuvo harta cosa para analizar y de hecho, estas sorpresas, como decías tú, que si tú no estabas bien atento a cómo se estaban moviendo las cosas atrás, no te das ni cuenta cómo llegaron Exacto. arriba todo ese grupito Y yo creo que que terminó en los a puntos. muchos le pasó que no supieron cómo estuvieron ahí Stroll, Berman, Plante. Y yo le pongo un 8.5 básicamente porque fallamos el 1-2, así que no, pero entretenida carrera, la verdad que me gusta mucho cuando hay safety car, cuando hay errores de los pilotos, cuando hay choques, como el de Carlos Sainz con Albon y que podríamos comentar Con Lawson, rápidamente este tema del reglamento, perdón, con Lawson, que este tema del reglamento que hoy día no te permite adelantar por fuera a no ser que tengas prácticamente mucha ventaja. el eje tuyo delantero sobre el eje delantero del otro auto y si, solamente ahí puedes adelantar. Pero eso ya significa que ya estás lanzado totalmente. O sea, antes de eso cualquiera te podría cerrar la puerta y no dejarte adelantar. Eso me parece que mata totalmente el espíritu en términos de competición. Sí, efectivamente. Y esto ya se había aclarado. Hay dos cosas que establecer acá. Uno puede estar o no de acuerdo con el reglamento, a veces, y otras veces en cómo se aplica el reglamento. Esta yo creo que el reglamento se aplicó bien. O sea, la sanción a Sainz fue de acuerdo a las nuevas Al guidelines reglamento, sí. y que efectivamente también, al hacer que, bueno, en este caso que el otro piloto igual se le ha perjudicado como Lawson, se entiende por qué fueron 10 segundos. Así que no voy a entrar en si Pero se ahí aplicó también bien o no no. se, pero ahí también se supone que no se juzgan las Sí, consecuencias. Y aquí también hubo un roce de eso. Y ahí es como, ya saben que sí estamos juzgando las consecuencias, díganlo. Y vayamos en esa línea, pero no se hagan los claro. locos con eso. Claro. Y por otro lado está el tema este de que está la limitación de pasar por fuera. Y efectivamente esto, recordemos que el año pasado fue de las polémicas, hay unas que tuvo Max con Lando en Austin, creo que fue, no, ahí tuvieron Sí. un par de toques, qué sé yo. Después la FIA trató de aclarar esto y finalmente prácticamente las prohíbe, como dices tú, salvo que tengas una ventaja muy grande, que pase rapidísimo y el otro piloto ni se entere. Si no ganas Claro. la posición demasiado bien, no vas a poder pelear. Y el de adelante, claro, la cosa que tiene es que puede hacer un poquito lo que quiera, cuando puede el tratar de tomar la curva, como decía, y no necesita dejarte ese espacio. Ahora, algunos reclaman, ¿cierto? Incluso Lawson aquí fue un pequeño error, como que se le mueve un poquito el auto, porque obviamente él también se vio perjudicado. Yo no quiero, en el fondo, que se caiga en esta lógica de no, es que el Lawson siempre está metido en cosas, porque de verdad ya viene varias carreras corriendo de una manera muy distinta. Estaba corriendo muy bien, ya no es el Claro. tipo que quizás al principio se peleó con Alonso, que el año pasado se peleaba con Checo Pérez, qué sé yo. Esta fue una situación completamente distinta, porque más encima yo creo que venía haciendo su trayectoria. Pero claro, se entiende de otra forma un poquito la frustración de Sainz, pero efectivamente así es el reglamento actual y
no sé si es que la FIA esté pensando o le interese hacer algún cambio ahí. Yo creo que no van a hacer ningún cambio hasta que otros pilotos vean tan evidente que esto es una falta de competitividad tremenda y que no te va a permitir adelantar, sobre todo pensando en el próximo año que, por ejemplo, no va a existir el DRS. Entonces, Claro, sin DRS, ya qué alternativas te van a quedar de adelantar. Vamos a ver cómo se comportan también los autos el próximo año, pero, pero quitas un poco la competitividad, ¿cierto? En otras categorías vemos que te sales de la línea para adelantar y si no tienes los cuatro neumáticos fuera, ahí adelanta, no hay problema, por dentro, por fuera, incluso hay toques que no se sancionan. Eh, Acá pareciera que todo tiene que ser demasiado pulcro, pero nos estamos yendo a un extremo que no tiene mucho sentido. Realmente, si no, ¿cuándo le pones un paralelo a un auto? Si total te puede tirar contra la cuerda cuando quiera. Ahí como exacto. que el reglamento falla. Pablo, vuelve Checo con Valtteri Bottas, no lo hemos comentado, pero una tremenda noticia antes del Gran Premio de Países Bajos. Un checo que dijo que iba a volver, logró el contrato con Cadillac, una pareja de pilotos totalmente experimentada, va a ser la pareja de pilotos más con más cantidad, más años de mayor edad, tanto en promedio como en la suma de los años, frente a un montón de novatos que hay, ¿cierto?, que entraron este año, un Cadillac que tiene que armar equipo y que necesita pilotos experimentados. ¿Cómo ves esta combinación y cómo ves el retorno de Checo a la Fórmula Va a haber una noticia que se venía rumoreando hace rato, en particular la del Checo desde, yo creo que desde el principio, lo de Bottas fue tomando aire yo creo que el último mes. Y pucha, una muy buena noticia, obviamente, para toda Latinoamérica, para todos los seguidores de este lado. Siempre el sumar pilotos de esta área nos va a gustar, para tratar de hacer, no sé, un poquito contrapeso, ¿cierto? Y poder mantener el interés en hacer más carreras en esta zona, etcétera, etcétera, el red patrocinador. Así que bien ahí por Checo. La decisión de Cadillac de tener dos pilotos experimentados, yo creo que es bastante entendible. Es un equipo que viene, o sea, va a tener cero pruebas prácticamente. Necesita O sea, desarrollar un claro. auto desde muy cero, y necesita dos pilotos que entiendan eso y al menos por lo que se ha declarado ellos entiendan a lo que van. O sea, efectivamente saben que Van a este va a ser un desarrollar. año de desarrollo y que los puntos van a ser victorias. En el fondo, el sumar puntos va a ser casi como una victoria. Y para eso, claro, con un rookie muchas veces es más difícil porque no tiene las mismas herramientas para ayudarte a desarrollar. No tiene la misma herramienta para decirte, mira, sabes que lo que falta es aquí, lo que falta es acá, vámonos por este lado. Entonces, por ahí se entiende el por qué quieren sumar dos pilotos experimentados. En particular, entiendo que el contrato de Checo se rumora que es a 2, 3 años, 2+1. Sí. El de Bottas puede ser, parecer un poco más corto. Y ahí es porque, al parecer, sí, lo que se entiende es que Cadillac sí o sí va a ir en el mediano plazo por un piloto americano probablemente y Ahí o está el por algún rumor de piloto Colton más Herta. joven. Exacto, piloto más joven, pero una vez que ya tenga el auto, digamos, un poquito más andando y la estructura yo creo que Claro. más fina. Ahí aparece el rumor de Colton Herta, que siempre se ha rumoreado que va a llegar a la Fórmula 1, que le encuentran toda la pinta de que debería correr bien y que obviamente es estadounidense, tiene cierto rastro en la Indy. A mí no me parece un piloto malo, pero tampoco espectacular. No hemos visto que pelee al nivel de Pato Ward o al nivel de Palou y otros como Scott Dixon en la IndyCar. Exacto. Obviamente ha ganado carreras, pero en la Indy muchos ganan carreras. Y la verdad que a mí no me parece un piloto espectacular, tampoco es un manco, pero ahí aparece este rumor de que el próximo año estaría en la Fórmula 2 para ganar puntaje para subir a la Fórmula 1, porque como no ha ganado el campeonato en la IndyCar, no ha Claro. terminado segundo o tercero en el campeonato global con Andretti, no tiene los puntos suficientes. Ahí Así es. también aparece esta polémica de que la IndyCar no suma tantos puntos como la Fórmula 2, lo cual obviamente eso es parte del camino de la FIA y que obviamente sigan el camino, no vengan de categorías muy distintas los pilotos, pero un Palou perfectamente puede ir hoy a la Fórmula 1 porque es 4 veces campeón, un Pato Ward también tiene la licencia, es cosa de que el tipo gane algo en Estados Unidos para tener los puntos, pero al parecer se va a la Fórmula 2 para sumar más puntos, tomar el rodaje, ¿cierto?, de la competencia tipo europea y no americana, y vamos a ver qué tal anda, si que eso se da y si realmente es así, y si es así, eso quiere decir que claramente esto es el paso previo a entrar a Cadillac sí o sí el 2027-2028. Así que ahí, por lo tanto, el contrato de Valtteri Bottas también tendría esa caducidad, ¿cierto?, de Sí. 2027-2028. Me parece que está súper bien elegida la pareja de pilotos, los dos son muy rápidos, Checo es muy bueno en ritmo de carrera, Valtteri es muy bueno clasificando, no nos olvidemos que es rapidísimo, le ganó
muchas poles a Hamilton. Hamilton en el mismo auto, cosa que cualquiera puede decir, oye, pero teniendo el mismo auto se lo gana. Checo no lo hizo contra Max. Max es un loco clasificando y Checo sacó 2-3 pole en el Red Bull. Valtteri Bottas tiene 9-10 pole, incluso creo que me equivoco en el número, parece que son Esos más, son más. con el mismo auto contra Hamilton. El tipo es muy rápido a una vuelta y vamos, en ritmo de carrera no es tan rápido, no es tan agresivo en carrera, pero son dos tipos subcampeones del mundo en autos muy buenos, por lo tanto el desarrollo que va a tener Cadillac, la experiencia que le van a poder entregar estos dos pilotos va a ser buenísima. Yo creo que no pudieron haber elegido mejor, tal como dijiste, con un equipo que no tiene hoy por hoy ni siquiera mecánicos en el paddock practicando, tal como lo tiene Audi el próximo año, que básicamente es Sauber, que se cambia de nombre. Entonces, ahí hay un gap no menor en términos de aprendizaje que va a tener Cadillac, que es un equipo totalmente nuevo, y lo que nos hace recordar un Haas, que el 2015 también en su momento tomó a Esteban Gutiérrez y a Grosjean, y los metió. También dos pilotos relativamente veteranos, no eran rookies. Entonces, se entiende un poco por ahí la línea. Así que, nada, yo estoy esperando que llegue el 2026, obviamente, para ver a Checo y a Valtteri, dos pilotos que me caen muy bien. Yo soy muy fan de ellos, tienen sus cosas y me encantan. Pablo, o sea, rapidito, antes de que cortemos este largo episodio, ¿qué esperamos para Monza? A ver, esperamos eso, una carrera un poco más pareja donde los McLaren obviamente van a ser los favoritos, pero no tengan una ventaja tan abrumadora como la que tienen en Zandvoort. Es una pista en la que debiésemos ver, claro, un Ferrari yéndose adelante, un Max que siempre va a estar ahí, y con Mercedes nunca sabemos, puede que sí, puede Nunca que se no, sabe, pero ahí, nunca se y ojo sabe. también con Williams, que de repente también en pistas, cierto, que son más rápidas, a veces aparece, entonces, Y Williams, ojo con eso. y Williams ha dicho que este es un circuito que le ayuda, que le ayuda al auto, que Azerbaiyán un poco lo mismo. Son circuitos de rectas que aquí hemos visto que Williams hace un par de años, ¿te acuerdas con Nick de Vries? Logró puntos con un auto que no era lo que es hoy. Hoy el auto está mucho más adelante, así que podríamos ver ahí un Albon de repente rascar un tercer lugar fácilmente. Vamos a ver, yo creo que va a estar muy interesante Monza, además que es uno de los circuitos clásicos maravillosos que Así tiene la es, Fórmula 1, que esperemos que no se les no se ocurra vaya sacarlo nunca. del campeonato, que no se vaya nunca, porque la verdad que además con todo el ambiente obviamente de los tifosi es espectacular estar en Monza, la verdad que es una experiencia totalmente que no se puede ir de la Fórmula 1. Pablo, nos vemos después del Gran Premio de Italia y veamos si Leclerc logra llegar y pelear y ganar el Gran Premio con todas las mejoras que va a tener Ferrari. Seguro que el motor va a ir pichicateado, no tengo dudas. Así que vamos a ver. Que estén muy bien, nos Nos vemos. vemos, Chao, chao, chao. chao.